primer lugar quiero saludar a todos mis hermanos, ¿cierto?, que están viendo y escuchando, y desearles, ¿cierto?, que realmente Dios los proteja, los cubra en esta pandemia que estamos viviendo, ¿ya?, y que tengamos la paciencia, ¿cierto?, de esperar la voluntad del Señor. Después de haber saludado a cada uno de ustedes y desearles lo mejor para cada uno, vamos a pasar a un periodo de alabanza, donde mi hermano va a darnos a conocer, ¿cierto?, y va a cantar lo mejor para el Señor. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les invito a que entonemos el himno número 313, Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolaz. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Amén. Hermanos, ahora les invito a que entonemos el himno número 44 con cánticos, Señor. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo.
nuestro Señor. Y ahora que hemos terminado el periodo de alabanza, ¿cierto? Vamos a tener un momento de oración, porque algo importante que tenemos que entender en este periodo, en este tiempo. Dos cosas fundamentales, la oración y la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la única manera de poder lograr mantenernos firmes es que nosotros doblemos las rodillas, ¿cierto? Invoquemos el nombre de Dios, pidiendo la fortaleza, pidiendo la ayuda de Él, pero también alimentándonos con la palabra de Dios. Y hoy vamos a orar, ahora vamos a orar, y después entramos a la palabra. Dios eterno, soberano Señor, invocamos tu nombre, lo hacemos por los méritos de tu Hijo, Señor, por el sacrificio que Él hizo en favor de nuestras vidas. En primer lugar, Señor, reconociendo que tú eres un Dios santo, santo, santo. Y aunque usted, Señor, nos permite llegar ante su presencia, ante su trono de gracia, y pedir la ayuda que necesitamos, debemos reconocer que somos pecadores, Señor. Te hemos fallado, hemos pecado contra ti, hemos desobedecido tu palabra. Y realmente, Señor, eso uno lo siente. Siente esa sensación en uno de que algo está mal. Y es consecuencia del pecado, porque eso nos separa de usted. Por eso pedimos ante tu presencia, ante tu trono de gracia, y poniendo nuestra mirada en tu Hijo, el sacrificio que Él hizo ya en la cruz por nosotros, y acudiendo a su sangre para que usted, Señor, nos limpie, para que usted nos santifique, para que usted trabaje en nosotros, ¿cierto? Nos moldee y cambie nuestro corazón en un nuevo corazón, y haga de nosotros un vaso útil. Y la única manera de hacerlo es con la ayuda de tu Espíritu, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, reconociendo que te fallamos día tras día, pero damos gracias a través de todo esto, Señor, que tú eres un Dios fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tú nos amas y porque cada día tú extiendes tu mano de misericordia hacia nosotros. Nos restauras, nos levantas y nos das ánimo para seguir luchando en este mundo, ¿cierto? Sabiendo que tú estás con nosotros, en nosotros y por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos ayuda el día tras día. En el nombre de tu Hijo le agradecemos todo para la alabanza, para la gloria tuya. Hoy día vamos a tocar un tema que cuando uno lo empieza a estudiar, realmente es tan profundo que uno mismo se impacta. Vamos a estudiar un poco la vida de Moisés y las promesas de Dios que hizo al pueblo de Israel. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero antes de eso quiero que ustedes mediten los primeros versículos. Se los voy a leer igual. Dice, miren, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas porque no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí estoy, Señor, heme aquí, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quita la sandalia porque estás pisando tierra santa. Sabemos que Dios es santo, santo, santo. Y si ustedes se acuerdan lo que les gusta estudiar la Biblia, ¿cierto? El profeta Isaías también se encontró ante la presencia de Dios, en el capítulo 6 de Jeremías, de Isaías. Y lo primero que vio, ¿cierto?, fueron ángeles que estaban alrededor de él, del Dios vivo, y con dos manos, con dos alas, se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían los pies y con dos alas volaban.
porque no podían estar ante la presencia de Dios, el resplandor de Dios. En este caso de Moisés, cuando se acercó a Dios para ver por qué esa zarza no se consumía, ese lugar donde Dios se muestra, donde se glorifica a Dios, ese lugar es santo. Pero cuando Dios sale de su lugar, ¿cierto? Y lo vemos en la historia, ¿cierto? Cuando Dios se manifestaba en la carpa, solamente podían entrar Moisés. Y él estaba mostrándose su gloria ahí. Pero cuando se retiraba a Dios, la presencia de Dios desaparecía. En este caso, ¿cierto? Moisés estaba ante la presencia de Dios. El lugar donde estaba Dios era santo, la tierra era santa. Y si ustedes meditan un poco y reflexionan, ¿por qué nosotros somos santos? No por nuestros méritos, por supuesto que no. Somos demasiado pecadores para ser santos. Y la palabra santo significa apartado, algo especial para Dios. Nosotros somos santos, hermanos, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y Él nos selló con su Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso somos santos. Nuestro cuerpo es santo, lo dice en 1 Corintios. Por lo tanto, cuando Dios se manifiesta en un lugar determinado, sea en nosotros, sea en la casa de oración, sea en nuestros hogares, cuando Dios baja su gloria sobre nosotros, ese lugar es santo, es apartado para Dios. Por lo tanto, Moisés tuvo que sacarse las sandalias, que significa el caminar diario de ellos, donde realmente nosotros muchas veces nos equivocamos de camino, muchas veces actuamos mal. Y Moisés tenía que sacar eso para poder estar en comunión con Dios. Pero aquí hay algo importante, hermano. Y aquí donde nosotros tenemos que poner la mayor atención a la palabra de Dios. Porque muchas veces decimos algo, que somos santos, que somos apartados para Dios, ¿cierto? Y que somos hijos de Dios. Y que Dios está en nosotros. Y que somos pueblo de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3. En el versículo 7. Al oír esto Moisés, ¿cierto?, se cubrió su rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Escuchen esto en parte, porque ahí va a estar el centro de esta predicación. Bien. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. ¿Por qué Dios está diciendo estas palabras? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Porque Dios no estaba en el pueblo, estaba mirando. Era un Dios omnipresente, omnisciente y todopoderoso, eso lo sabemos. Pero Dios no estaba en el pueblo. Él vio todo lo que estaba pasando con su pueblo. Y dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado. Miren, hermano. Quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlo del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos de una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Miren, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo estaba separado de Dios? Porque debemos entender eso en primer lugar, antes de poder decir por qué Dios miró y vio a su pueblo. No estaba en el pueblo, no estaba con el pueblo de Israel, no estaba guiando al pueblo de Israel. Y para entender eso, ¿cierto?, tenemos que trasladarlo a través de la palabra del Señor a Génesis, capítulo 15. Y aquí nos vamos a dar cuenta el por qué Dios se aleja de los cristianos.
aunque nos selló con su espíritu, aunque le pertenecemos. Pero realmente muchas veces nos damos cuenta que no sentimos la presencia de Dios. Pero vamos aquí a decir, Dios le hace una promesa a Abraham, y esto es muy importante, hermano. La promesa y el juramento que hace Dios. Recordemos que Dios es fiel, por lo tanto, Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. Pero Dios cumple sus promesas, cumple su pacto, cumple el juramento que Él hace al pueblo, a través de las circunstancias que pueda haber en el transcurso del tiempo. Y aquí le dice algo muy importante a Abraham. Le hace una promesa, ¿cierto? Y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿por qué vas a darme algo si aún no tengo hijos? Y el heredero de mis bienes es el Eliezer de Damasco. Como no me ha dado ningún hijo, mi herencia la recibirá sino mi criado. No, este hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo, sabiendo que Abraham no tenía hijo. Y Dios le promete un hijo. Le dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, y aquí esto es importante, hermano, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así será numerosa será tu descendencia. Recordemos que Dios le muestra las estrellas, ¿cierto? Y también le muestra las arenas del mar. Y le dice, mira, si tú cuentas las estrellas, y resulta que no podía contarlas, porque son numerosas, ni nosotros podemos contarlas. Así será tu descendencia. No estaba hablando de una descendencia física, estaba hablando de una descendencia espiritual. Y en esa estrella que Abraham estaba mirando, ¿cierto? Esa estrella eran los gentiles y el pueblo de Israel. Y cuando Dios le hace que mire a las arenas, ¿cierto? A la arena, está mostrándole la descendencia terrenal. Así será tu descendencia, a través de un hijo. Pero Abraham, no sé si comete un error o no, y Abraham le creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión de esta tierra. Pero Abraham le preguntó, y aquí está la interrogante muchas veces, Señor y Dios, ¿cómo sabré que soy poseedor de ella? Abraham quería una confirmación. Señor y Dios, ¿cómo sabré que soy poseerla? ¿Cómo voy a saber si esa tierra me pertenece? Necesito algo que usted me confirme. El Señor le respondió, quisiera un sacrificio. Mire, tráeme una ternera, una cabra y un carnero. Todo ello de 3 años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham le espantaba. Al anochecer, ya había pasado todo el día, ya al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño. El cansancio lo dominó y se quedó dormido. Y en ese lo envolvió una oscuridad aterradora y el Señor le dijo, debe de saber que tu descendiente terrenales, ¿cierto?, vivirán como extranjeros en tierra extraña, en Egipto, donde serán esclavizados y maltratados durante 400
años. De ahí viene el castigo al pueblo de Israel, porque Abraham no cumplió, no se mantuvo despierto, espantando a las aves de rapiña para que no consumieran el holocausto, y al final no aguantó más y se quedó dormido. Si uno termina a pensar un par de minutos en esto, ¿cuántos de nosotros no nos quedamos dormidos cuando nos reunimos para alabar al Señor? ¿O cuántos de nosotros nos quedamos dormidos cuando estamos orando? El cansancio de nuestro cuerpo, ¿cierto?, agotado, realmente nos domina y se nos cierran los ojos. A Abraham le pasó algo similar. Y Dios tuvo que castigar al pueblo, que aún era solamente Abraham, nada más. Pero la descendencia de él iba a ser castigada. Por eso, en eso, ¿cierto?, nos dice: he escuchado el castigo que hacía el pueblo egipcio sobre Israel, sobre los hijos de Dios. Porque ya Dios se había separado por el castigo que le mandaba a Abraham. Y recuerden esta palabra, hermano: mi pueblo. Les digo esto porque el pecado, hermano, siempre nos separa de Dios. Y lo dice Isaías 59. Vuestras iniquidades, vuestras rebeliones, no permiten que mis oídos escuchen vuestra oración. Y vemos aquí, hermano, si ustedes buscan en su Biblia, me gustaría que fueran al pie de esto, al pie de la letra, para que ustedes analicen, hermano, y vean lo que realmente es cuando nosotros estamos en comunión con Dios. ¿Qué pasó más adelante? En Éxodo capítulo 33, versículo 1. Y van a encontrar una palabra que a mí me llamó la atención. Y dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto. ¿Se lo leo de nuevo? Mire, el Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de ¿quién? ¿De dónde? De Egipto. ¿Quién nos sacó de Egipto? ¿Dios o Moisés? ¿Por qué Dios le dice a Moisés: sacaste de Egipto? Miren lo que dice. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto. ¿No era el pueblo de Dios? ¿Por qué ahora Dios rechaza a su pueblo? Para entender esto, hermano, y vamos a poner un ejemplo común, ¿ya? Cuando alguien tiene un hijo, ¿cierto?, que es bueno, de acuerdo a sus pensamientos y anhelos del padre, y logra los objetivos, ¿cierto?, ¿qué dice el papá? Este sí que es mi hijo. Porque es bueno, porque realmente estudió, se capacitó y logró alcanzar lo que anhelaba. Este sí que es mi hijo. Y él se enorgullece. Porque el hijo está dando un buen ejemplo y porque él realmente eso es lo que quería. Pero ¿qué pasa cuando un hijo le sale malo? Cuando un hijo es desobediente, cuando un hijo es rebelde, ¿qué dice el papá? ¿Este es mi hijo? Por supuesto que no.
Este no es mi hijo. ¿Entienden este ejemplo? Y si este ejemplo lo aplicamos a la palabra de Dios, porque también Dios nos dice algo muy especial. Si ustedes leen el capítulo 32 de Éxodo, dice el becerro de oro. Ustedes que son buenos lectores de la palabra del Señor se van a dar cuenta inmediatamente. Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón. Recordemos que Dios se manifestó en el monte de Horeb, cuando sacó al pueblo de Egipto, cruzó el Mar Rojo, ¿cierto? Y ustedes conocen toda esta historia. Dios llama a Moisés a que comunicarse con él. Y va hacia el monte de Horeb. Dice, y como Moisés demoraba en bajarse, recordemos que estuvo 40 días y 40 noches conversando con Dios, ¿ya? Y vio el pueblo que demoraba mucho. ¿Y qué hizo el pueblo? Fueron ante Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, escuchen hermano, ¿qué hizo el pueblo? A ese Moisés que nos sacó de Egipto. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? ¿No fue Dios? Fue Dios que lo sacó. Él hizo los milagros, lo sacó de la pobreza, de ahí donde estaban esclavizados, lo sacó rico. Las joyas de los egipcios, ¿cierto?, fueron dadas al pueblo de Israel. Cruzaron el Mar Rojo. Dios destruyó al ejército de Egipto. Fue Dios el que hizo milagros en el desierto. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Estaban tan acostumbrados en Egipto, ¿cierto?, que tenían tantos dioses, y como no podían ver al Dios invisible, ellos solamente tenían la mirada fija ¿en quién? En Moisés. Es triste, hermano. Es triste. Cuando los cristianos, los hijos de Dios, ponen la mirada sobre el pastor, los diáconos, o algún hermano, ¿cierto? Y en vez de poner la mirada en Jesús. Muchos cristianos, entre comillas, hoy están en el mundo porque pusieron la mirada en el hombre. Y sin darnos cuenta, hermano, nosotros, cuando uno pone la mirada sobre las personas y no sobre Dios, trae una maldición. En Jeremías capítulo 17, miren, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante, sobre la tabla de su corazón, sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerdan de sus hijos, de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de acera sobre altas colinas, y sobre mis montañas a campo abierto. Entregaré como botín tu riqueza, tu tesoro y tus santuarios paganos, por todos tus pecados en todo tu territorio. Por tu culpa, escuchen hermano, por tu culpa, por el pecado del pueblo, perderás la herencia que yo te había dado, dice el Señor. Te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiente para siempre. Así dice el Señor: maldito
Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza para apartar su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal donde nadie habita. Eso es lo que pasa cuando el hombre confía en el hombre. Y en este caso, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Por supuesto, estaba mirada sobre Moisés. Y confiaban en Moisés, que los guiaba. Su mirada está puesta sobre él, no sobre Dios. ¿Dónde está nuestra mirada? Y aquí es donde tenemos que reflexionar, hermano. Miramos siempre, como dice la palabra del Señor, la paja del ojo ajeno. Pero no miramos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y aquí el pueblo de Israel miraba a Moisés, no. Era el siervo que Dios había puesto para usarlo como un instrumento. Nada más que eso, hermano, un instrumento en las manos de Dios para sacar un pueblo que estaba esclavizado. Los predicadores, pastores, evangelistas, hermano, no son ellos los que nos sacan de Egipto. Ellos no son los que actúan para sacarnos del mundo. El que actúa, el que nos saca del mundo, es Dios. Y cuando hablamos de Dios, ¿cierto? Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, aún no siendo cristianos. Pero cuando alguien predica, es un instrumento de la mano de Dios. Tengamos eso, hermano, en la mente. La persona que entrega un mensaje es portador de un mensaje nada más. No es dueño del mensaje, no tiene poder en sí mismo para cambiar las personas. Es el Espíritu Santo el que cambia las personas. Es el Espíritu Santo el que toca las mentes y hace que las personas reaccionen a ese mensaje, a esa palabra que está entregando ese siervo, y actúa y da el paso de acercarse a Dios. Pero toda la autoridad, todo el poder, hermano, es de Dios. Ahora, siguiendo Jeremías, capítulo 17, porque esto es importante, hermano. Esto es muy importante para nuestra vida. Decía maldito, ¿cierto?, para las personas que realmente confiaban en el hombre. Pero ¿qué pasa con las personas, con los hijos de Dios que confían en Dios? Dice el Señor, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a aguas de reposo, que extiende sus raíces hacia las corrientes. Escucha, hermano. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿En quién? En el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustiará y nunca dejará de dar fruto. Ejemplo tenemos, ¿cierto? Nosotros vivimos a la orilla de un río. Y si ustedes caminan por ahí, ya sea en invierno, ya sea en verano, van a ver que los árboles que están ahí, en ese sector, siempre se mantienen verdes. No sé si se ha percatado en eso, o ha hecho una mirada sobre eso. ¿Por qué se mantienen verdes? Y eso que hace calor. Porque sus raíces, hermano, sus raíces siempre están hacia las corrientes del agua. De ahí viene, ¿qué? El alimento. Y es un ejemplo para nosotros, hermano. ¿Por qué los cristianos se secan? ¿Por qué los cristianos se alejan de Dios? Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué?
en consejo de qué? De malo. Escucha, hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo ¿qué? En silla de escarnecedores. Cuando el cristiano se aparta del mundo, ¿cierto? Si se aparta de las acciones que el mundo hace, no significa que tenemos que salir del mundo. Pero cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Cuando nuestras raíces van hacia este mundo, cuando nosotros nos deslizamos hacia el mundo, nos estamos haciendo enemigos de Dios. Si nosotros hacemos las mismas cosas que el mundo hace, voy a poner un ejemplo nada más, de las fiestas paganas que hacen. Si nosotros estamos metidos en esa fiesta, o estamos adorando a dioses falsos, porque eso es lo que más le duele a Dios. Porque en vez de reconocer que Dios nos transformó, reconocer que Dios nos bendijo, y darle la alabanza, la honra y la gloria a Dios, muchas veces, hermano, estamos tan metidos en este mundo que nuestra mirada está puesta sobre los, llamémoslo así, líderes. Cuando nosotros nos deslizamos y nos vamos hacia el mundo, nos separamos de Dios, hermano. Y van a venir castigos. Aquí la bendición está ¿para quiénes? Para los que confían en Dios, a través de las adversidades, a través de los problemas, a través de todo lo que pueda estar sucediendo ahora. ¿Usted ha doblado sus rodillas, hermano? ¿Le ha dado gracias a Dios por lo que tiene? ¿Cómo Dios nos protege? ¿Cómo Dios nos cuida? Eso es cuando uno confía en Dios. Y cuando confía en Dios, ¿qué significa? Que uno se alimenta de la palabra de Dios, hermano. Uno tiene una comunión con Dios. Y da gracias por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Es cuando nos alimentamos día tras día. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a poder resistir todo. Pero todo depende de mí, de usted. Esa es la confianza cuando el hombre pone la confianza en el hombre y cuando el hombre pone la confianza en Dios. Es muy diferente la situación. Y en este caso, ¿cierto?, ¿qué estaba pasando con Moisés? Mientras Moisés estaba conversando con Dios, tenía comunión con Dios en el monte Horeb, el pueblo se empezó a inquietar. Y eso es por falta de comunión con Dios. Eso es falta de confianza. Eso, hermano, sucede a las personas que realmente siempre han puesto la mirada sobre las personas, sobre el hombre. Miren lo que sigamos leyendo, porque esto es muy importante, hermano. Tiene que hacernos dioses, miren, que marchen al frente de nosotros. Ya no confiaban en Dios. Querían que le hicieran Dios, hermano. Y aquí uno, si se pone a pensar un minuto, si usted hace un Dios, una imagen, esa imagen tiene oído, ¿cierto? Pero no escucha. Tiene boca, pero no habla. Tiene pie, pero no camina. Eso es solamente una masa. Por lo tanto, no puede tomar decisiones. El pueblo de Dios estaba tan acostumbrado, la subconsciente lo tenía. Ay, no. Cuando ellos vivían en Egipto. Egipto tenía muchos dioses, pero ninguno de los dioses que había en ese territorio era el Dios que tenemos nosotros. No hay nada, no hay comparable, no se puede comparar con nada. Nuestro Dios escucha, nuestro Dios ve, nuestro Dios extiende sus manos, ¿cierto? Nos levanta, nos restaura y estamos bendecidos por el Señor en lugares celestiales en Cristo. Y nos sigue bendiciendo aquí en la tierra. Es un Dios
que siente compasión, es un Dios que tiene misericordia, un Dios que ama, diferente a los dioses de este mundo que tenemos. ¿Se dan cuenta? Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Le dijo a Aarón, haznos dioses, para que hayan delante de nosotros, nos guíen aquí en el desierto. ¿Ellos lo iban a guiar? Por supuesto que no. Y aquí hay algo que me ha llamado mucho la atención. Aarón le respondió, mira hermano, después de Moisés venía Aarón. Y la función de Aarón, cuando no estaba Moisés, ¿cierto?, era de guiar al pueblo, de alimentar al pueblo, porque era sacerdote, fue elegido como sacerdote por Dios. En vez de hablarle al pueblo de Israel, decirle que lo que ellos están pidiendo es algo que no corresponde y que el único Dios verdadero es el Dios que nos ha guiado hasta ahora. Pero en vez de decir eso, en vez de hablarle al pueblo, de convencer al pueblo de que estaban equivocados, dice, quítense a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelo. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro, que él los recibió y los fundió, y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces Aarón le dijo, exclamó al pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó ¿de dónde? De Egipto. Me llamó la atención porque realmente, en vez de decir todo lo contrario, ¿cierto?, estaba induciendo al pueblo a que adoraran imágenes. Bien, hermano, quisiera que ustedes mantuvieran en su mente algo importante. El pueblo de Israel hace una promesa a Dios. Yo sé que el tiempo pasa demasiado rápido y quisiera ir deteniéndome en esto pausadamente para que realmente meditemos y reflexionemos nosotros mismos. Miren lo que dice Dios. Cuando Moisés bajó, ¿cierto?, tenía que entregar los mandamientos. Y uno de los mandamientos dice lo siguiente. Dios habló y dio a conocer a todos estos mandamientos. Dice, yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tendrás otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guardes en semejanza con lo que hay en la tierra, tanto arriba, en el cielo, como aquí abajo en la tierra. Ni con lo que hay en las aguas, debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni le adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, le muestro mi amor por 1000 generaciones. La obediencia. Y el pueblo se compromete a adorar a Dios. Lo reconocen como Dios. Y aceptan los mandamientos. Pero se lo olvida, pues, hermano. Tenemos una mente demasiado olvidadiza muchas veces de los compromisos que hacen. Y nos olvidamos y de repente actuamos como si aquí nadie nos ha enseñado. La responsabilidad de nosotros, hermano, es enseñar al pueblo. Por eso Dios dice, el pueblo vaga por falta de conocimiento. De motivar al pueblo, de alentarlo, y especialmente ahora que estamos viviendo
en circunstancias muy difíciles, es motivar al pueblo a que confíen en Dios a través de la adversidad, a través de los problemas que podamos tener. Dios proveerá, pero cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando reconocemos que le hemos fallado a Dios, Dios es fiel y justo a perdonar nuestros pecados, hermano. Pero acerquémonos a Dios, acercados a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero todo depende de mí. Dios me da el libre albedrío para yo elegir. Dios me muestra el bien y también me muestra el mal. Yo elijo, hermano, cuál es el camino que voy a seguir. Sé que es un camino angosto, difícil de caminar. Flaqueamos, somos débiles. Los problemas nos agobian muchas veces. El enemigo ataca nuestra mente. Y a veces tomamos decisiones equivocadas, hermano. Pero damos gracias a Dios que tenemos un abogado, alguien que intercede por nosotros, que conoce nuestras debilidades, pero que a la vez de conocernos también, extiende su mano para levantarnos. Acerquémonos a Dios, hermano. Acerquémonos a Dios. Acérquese en oración, hermano. Busque un lugar, dice la palabra del Señor. Busque un lugar, un cuartito, un cuarto, allí solito con Dios. Cierre la puerta y ore en secreto, porque tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hermano, son estos tiempos de pandemia, son estos tiempos muchas veces que no podemos trabajar. Son importantes este tiempo de aprovecharlo. Busque al Señor. No se quede con las manos cruzadas, hermano. No se quede lamentando. Busque al Señor. Y desee con todo su corazón. Ven, Señor, a buscarnos. Deseando que Él venga pronto y nos arrebate, nos saque de este mundo y nos encontremos con Él. Pero todo va a depender, hermano, de la manera que yo busque a Dios. Recordando que Dios dijo, yo soy el camino. Y este camino es camino de santidad, hermano. No es un camino ancho donde nosotros podamos hacer lo que se nos viene en gana. Es un camino donde tenemos que acercarnos a Dios. Es un camino que debemos ser dirigidos por Dios. Debemos confiar en Dios. Y aunque venga lo que venga, hermano, nuestras raíces va a estar firmes en un fundamento que es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermano, en este momento. Que Dios los guíe, hermano. Solamente tomamos un versículo de estos, de Éxodo, de referente a Moisés. Hay mucho que aprender de esto. Estoy aprendiendo junto con ustedes, pero realmente esto me ha llevado a meditar, a reflexionar, a confiar en Dios, pase lo que pase. Que Dios los bendiga, hermano, que Dios los restaure, que Dios los levante, que Dios le dé la fuerza para seguir adelante, porque de Él viene la fuerza, de Él viene la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Por eso que la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Espíritu Santo los fortalezca, hermano. Que Dios los bendiga y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.